venía de atrás, Exactamente. ¿no? Bueno, seguimos ahora hablando de economía, Exactamente, y por eso tenemos a Andrés Di Pelino nuevamente en los estudios de Crónica. Muchas gracias por venir, él es economista y queremos preguntarle a Andrés, permítanme que me voy a dar vuelta, así estoy más cómoda, en este contexto, ¿qué pasa con las vacaciones de invierno? ¿Cómo afecta al bolsillo? Y por supuesto, ¿cómo hace una familia tipo, mamá, papá, 2 hijos, para sobrevivir a estas 2 semanas? Bueno, eso va a ser difícil. Los gastos de esparcimiento han sido, dentro del conjunto de la canasta de bienes que consumen los hogares, los que más han trepado. Ahí lo que en verdad va a haber que analizar, y esto lo sabremos una vez el lunes con la tapa del domingo puesto, ¿no? Es decir, cuánto efectivamente las familias pudieron destinar a esparcimiento, a diversión. Entendemos que en este contexto de incertidumbre, ese tipo de gastos son los que primero se van a limitar. Lógicamente las familias antes que esparcimiento van a tener que atender alimentos, vestimenta, las tarifas que ya sabemos. ¿Qué es lo que ajusta primero una familia? Este tipo de gastos. Es decir, las salidas, el delivery, el ir a comer afuera, el cine, el teatro. Es penoso que a los chicos en el medio de las vacaciones se le tenga que, digamos, restringir este gasto. Bueno, habrá que buscar otras alternativas, si se quiere, digamos, de otra connotación, que los pequeños puedan salir, divertirse y pasarla bien y que la familia no sufra con ese gasto. Santiago Franchina, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Es el director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así es, ¿cómo le va? Gracias por venir. Ni más ni No, menos. gracias a ustedes. Así que, por supuesto, la pregunta tiene que ser con un motivo económico. Más allá de los momentos de esparcimiento, de las vacaciones, que los chicos se tienen que quedar con los padres, que los papás tienen que trabajar, que a dónde los llevo, etcétera. El otro día usted manifestó que todas las políticas que implementa el gobierno son inflacionarias. ¿Cuál es el objetivo? No, la realidad que exactamente, como usted dice, digo, hay una inflación de costos muy fuerte con el aumento de la tarifa de los servicios públicos, con el aumento del combustible. El gobierno ha decidido dolarizar esos 2 precios, que es muy grave porque ante cada devaluación hay nuevos tarifazos y hay nuevos aumentos de precio de combustible. Ya las empresas petroleras han definido con el gobierno aumentar el precio del combustible hasta fin de año, todos los meses un poco. Y eso aumenta todo. Y eso es doblemente inflacionario, porque el consumidor lo tiene que pagar más caro, tanto el combustible como la tarifa, pero como además forma parte de los costos de los procesos de producción y comercialización, las empresas y los comercios cuando pueden eso también lo trasladan, esos aumentos de los costos lo trasladan a precio, con lo cual tanto el tarifazo como el aumento del combustible es doblemente inflacionario. Y por otro lado es un gobierno que devalúa en forma permanente, con lo cual nosotros sabemos que en la economía argentina las devaluaciones son inflacionarias, se trasladan a precio y además se trasladan a precios en cuota, con lo cual lo que vamos a experimentar esta última devaluación, que fue muy grande, vamos a experimentar aumento de precios todos los meses en ese traslado. Y todo esto se traslada, sin dudarlo, a la canasta básica, a las familias, etcétera. Justamente a propósito de este tema, está Gildo Honorato, del Movimiento Evita. Gildo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, existe, como bien se decía acá, existe una situación que el gobierno está generando y que pone en riesgo la paz social. No hay una política de gestión en el plano de lo social que pueda revertir lo que está generando el modelo económico. También existe una ruptura muy profunda del tejido social, ya las instituciones intermedias, los movimientos, Cáritas. Vemos como casi el 40% de los menores de 18 años asisten a alimentarse a estos comedores populares. ¿Cuál es el índice de pobreza de los chicos ahora? Es muy Más alto. o menos. Es muy alto. Tenemos casi 8 millones de pibes que están por debajo de la línea de pobreza. Tenemos, como te decía, casi el 40% de menores de 18 años que van a comer a comedores populares. Tenemos el 50% de la población económicamente activa sin derechos laborales. Tenemos 30% de pobreza estructural, más o menos, de acuerdo a cómo se mida, y lo que viene en adelante es una estructuralización aún mayor de la pobreza y no vamos a poder revertir acuerdos anteriores, porque hubo un proceso de desendeudamiento que nosotros reivindicamos, pero nunca las consecuencias sociales nunca las pudimos revertir plenamente. Entonces, vemos una situación muy grave. Déjame hacer una pregunta al diputado. Diputado, ¿por qué hay tanta falta de sensibilidad por parte del gobierno? Bueno, me parece que el gobierno adolece de escala humana en su gestión, ¿no? Hay que acordarse, ¿se acuerdan ustedes las primeras intervenciones
o justificaciones de los aumentos tarifarios, el ex ministro Aranguren decía que él tenía una planilla de Excel, ¿no? Seguramente esa planilla de Excel decía cuánto iba a bajar los subsidios, cuánto iba a ganar la rentabilidad de las empresas, pero no tenía incorporado la dimensión de lo que significaba el costo que le iba a significar ese aumento tarifario al conjunto de las familias argentinas. Sí, 1.460%. Subió la energía eléctrica, la luz, la boleta de luz, desde que asumió el presidente Macri. Nos enteramos en estos días, en el día de ayer y antes de ayer, los aspectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todavía no nos habíamos enterado, y una de las cosas que se mantienen es los aumentos tarifarios. El ministro Duhovne, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, nos informó que faltaban 2 aumentos tarifarios más. No sabemos cuál es la magnitud, pero claramente no hay una dimensión humana de la política de gestión, porque lo venimos advirtiendo desde el principio. Mire, fíjese, en diciembre del año pasado debatimos la reforma previsional. Significaba sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados. Advertimos lo que iba a pasar, que por ejemplo este mes, cuando cobraron el aumento, cobraron 101 pesos de aumento los jubilados y los pensionados. Y le dijimos al gobierno que el camino era un camino incorrecto en ese momento, en ese debate, que no tenía que ajustar sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, y el gobierno siguió machacando y ajustando. Diputado, todavía no estaba el acuerdo con el fondo en ese momento, o digamos que estarían charlando, pero... El acuerdo con el fondo, mire, la historia es así. En enero, el ex ministro Caputo, ahora titular del Banco Central, coloca la última vez 9.000 millones de dólares de deuda en los mercados financieros. Ahí en Wall Street le dicen que ya no le prestaban más. Entonces, cuando vino la señora Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, en marzo, y estuvo almorzando en la casa baldío de Duhovne, la casa que es baldío o baldío que es casa, sí. Allí seguramente se empezó a negociar el regreso al Fondo Monetario Internacional. Y quiero decirlo con claridad, la Argentina es el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional del mundo. Sí. ¿No? Diputado, usted llega ahí y me parece muy válido, pero para verlo con mayor claridad para el que nos está mirando, de repente un padre que quiere, digamos, un día darle algo más que una merienda a sus hijos, salir un paseo, hoy no lo puede hacer. No hace tanto tiempo lo podía hacer. ¿Qué le podemos decir a esa familia que, digamos, no merece tal castigo? Porque, digamos, la diversión no es un castigo, ¿verdad? Lo primero que hay que decirle a esta familia es quién es el responsable de que esté así. Y el responsable que esté así es el presidente de la Nación y su programa económico. Lo segundo que hay que hacer con cada una de las familias es ser profundamente solidario, porque en esta etapa va a haber hermanos nuestros, ciudadanos argentinos, ciudadanas argentinas que la van a pasar mal. No solamente como dice usted, digamos, no, 100 pesos es un guiso. No, pero digamos, lo puse no, 100 pesos, el aumento es un guiso para 4 personas. Lo puse en un tema pesos amable. De carne picada para darle un poquito de gusto, 25 pesos el paquete de fideos, y después cuente una cebolla, un poco de tomate, alguna papa, y con eso arma un guiso para 4 o 5 personas. No, pero se lo preguntaba dentro de lo amable, las vacaciones de invierno, porque hasta hace un tiempo, inclusive el gobierno, hablaba de derechos laborales como privilegio. A eso apuntaba. No, bueno, ¿Por qué pero... esa persona, digamos, hoy no le dan los números para salir a pasear con sus hijos? No, bueno, pero eso es así. Lo que yo le quiero decir es que va a haber ciudadanos argentinos que no le van a dar los números para comer, que van a tener hambre. Lo que decía Gildo recién, de que hay una cantidad enorme de pibes menores de 18 años que comen en los comedores escolares, y que cuando uno va y recorre esos comedores se encuentra de vuelta con que las madres de los chicos se quedan hasta el final para ver qué pueden rascar de la olla y llevarse algo para su casa, se da cuenta de la gravedad y la dimensión del problema. Ahora, entonces, un ajuste de 300.000 millones de pesos tiene que hacer el gobierno en el próximo tiempo. El gobierno ya le ha dicho al fondo que tiene que seguir prescindiendo de empleados públicos, del sector público, que la paritaria del sector público no tiene que superar el 8%. Bueno, realmente, la verdad que parafraseando al presidente Macri, que se acuerda usted que le gustaba decir que lo peor ya había pasado, bueno, la verdad que lamentablemente, y con tristeza lo decimos, lo peor está por venir. Y ahora Macri también dice que la crisis es producto de la gestión anterior, sí, ¿no? Digo, y usted habla también de cambiar el rumbo. Digo, sí, ¿qué es lo que están proponiendo para cambiar este rumbo? ¿Cómo se cambia el rumbo? ¿Cómo se sigue, no?
Lo de la crisis, que la crisis es parte de la gestión anterior, cada vez se lo creen menos los argentinos, ¿no? Los argentinos ya se están avivando y dándose cuenta que el problema no era la pesada herencia, sino el heredero. Que en 2 años y medio se puso la Argentina de sombrero, chocó la calecita. Increíble que en 2 años y medio, porque Macri fue un privilegiado de la democracia, porque todos los presidentes que recibieron el gobierno de un presidente de un signo político distinto, lo recibieron en el marco de una crisis económica, salvo Macri. Mire, recordemos, Alfonsín recibió el gobierno de la dictadura, Menem con la hiperinflación, De la Rúa con la hiperdesocupación, Duhalde y Néstor Kirchner con la crisis del 2001. En el 2015 no había crisis económica, la Argentina tenía bajo nivel de endeudamiento, estaba ¿Cuál era el desendeudada. nivel de pobreza en 2015, por ejemplo? Yo dije que no había crisis, no que no hubiese problemas. No había crisis, te digo, había 2 datos, había altos niveles de empleo y había bajo nivel de endeudamiento. Había inflación, sí, ahora hay más. Había pobreza, sí, ahora hay más. Ahora hay más pobreza. Entonces, la realidad es que ya los argentinos no creen más este discurso de la pesada herencia. La responsabilidad de esta crisis económica es del presidente Macri. ¿Cuál es el cambio del rumbo? Bueno, mirar la economía desde otro lugar. Y yo propongo mirar la economía desde abajo. Para que la economía crezca, el desafío de la Argentina es que la economía crezca. Y para que la economía crezca hay que mejorar el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones. ¿Cómo? Mire, mejora del poder adquisitivo del salario, libere las paritarias. Haga paritarias sin techo. Que allí los trabajadores y los empresarios puedan acordar lo que significan los aumentos paritarios. ¿Cómo mejora el poder adquisitivo de las jubilaciones? Mantenga el índice de movilidad o un índice similar al que teníamos hasta hace 6 meses atrás, no hace 100 años atrás, hasta hace 6 meses atrás. Fíjele un límite al aumento tarifario, tenga tarifas razonables. Es razonable que las tarifas no aumenten más allá de lo que aumente tu salario. Los subsidios en algún momento sirvieron, pero la realidad es que los servicios eran cada vez peor. Digo, eso tampoco sirvió. Yo no creo que la política de subsidio tenga que ver con la calidad de los servicios. De hecho, no veo dónde están las inversiones que se han hecho durante estos 2 años y medio. Sí, lo que veo claramente que las acciones de las empresas distribuidoras de electricidad han aumentado notablemente su cotización en bolsa y los balances que presentan ante la bolsa le han aumentado notablemente las ganancias. Entendiendo que hoy en día para las familias el cine o el teatro es un beneficio que no todas las familias pueden disfrutar, ¿qué es lo primero que ajusta una familia? Bueno, ¿O por dónde arranca? Porque digamos el entretenimiento no es una necesidad básica. Lo primero, ajustás de diferentes maneras. Obviamente que los gastos de los cuales se pueden prescindís, empezás a consumir no primeras marcas, sino segundas marcas. Cambiás hábitos de consumo, consumís menos determinada cantidad de cosas. Te bancás con no comprarte ropa durante... Y en el caso de los chicos en las vacaciones, cine y teatro durante un año. Bueno, yo creo que en general... es cierto que se prescinde de eso, los padres tienen mucha creatividad y tienen muchísimo amor por sus hijos y buscan las alternativas. Entonces siempre hay en algún municipio algún espectáculo gratuito, alguna cuestión de esas características que pueden ser y pueden estar. Ahora, pero la verdad es que el esparcimiento es lo primero que usted relega. Mire, escúcheme una cosa, hemos visto, no ahora porque fue el Mundial, pero desde que se terminó el fútbol para todos, yo lo veía, los ciudadanos viéndolo adentro del bar, viéndolo al televisor desde afuera del bar, digamos, ¿no? Porque ni siquiera tenían para poder sentarse a tomar un café o una gaseosa o algo por el estilo. Entonces, claramente que uno se va ajustando en función de lo que puede. Lo que pasa es que llega a un límite. Y bueno, yo lo que estoy diciendo y lo que estoy tratando de transmitirle al gobierno es que está llegando a un límite y que eso va a generar mayores tensiones sociales. El gobierno no quiere leer nada, no lee la contundencia del paro que tuvo hace 3 semanas, no lee la movilización que hubo el 9 de julio, no lee todos los datos Ahora, diputado, que están pasando como para tratar de modificar el rumbo económico que tiene. Diputado, lo único que te ofrece el gobierno es inmolarte en el altar de la deuda y del ajuste. Diputado, y hay otro camino. Pensando en el diario de mañana, no en el de ayer, digamos, me encantaría paritarias libres, le van a decir que eso es inflación directa.
Si vuelve el peronismo-kirchnerismo, ¿qué propone para cambiar esto? Porque se llegó a decir que hasta el consumo era malo, usted lo sabe. ¿Cómo qué? Se llegó a decir en los últimos tiempos que hasta el consumo era malo. Digo, ¿qué propondrán ustedes de volver en 2019? Bueno, le digo yo las 4 o 5 ideas, 6 ideas que para mi criterio tienen que estar presentes. Si yo sería presidente, lo primero que hago es derogar la perversa reforma previsional que se aprobó en diciembre del año pasado y reemplazarla por un índice de movilidad similar al que teníamos anteriormente. En segundo lugar, le doy previsibilidad a la economía de los hogares argentinos y a los ciudadanos y a la ecuación económica de las empresas con poner un límite a las tarifas. Las tarifas no pueden aumentar más allá de lo que aumentan tu salario, cosa que parece razonable. Es imposible convivir con una tasa de interés de arriba del 60%. No hay país que resista su tejido productivo con esa tasa de interés. Cuando estuvo el ministro de Jóvenes le pregunté y le dije, ¿cuál es el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo? Agachó la cabeza, la Argentina. No hay otro país que tenga la tasa de interés que tiene hoy la Argentina. Por lo tanto, y ahora lo que yo propongo es para la inflación, defender, que es lo que preocupa, ¿no? ¿Qué pasa? Para la inflación, un tema que ya también viene defender, arrastrando. ya le dije, para la inflación, una de las cosas que más traccionan la inflación son los aumentos de tarifas. Le dije que las tarifas no pueden aumentar más allá de tu salario. Entonces ahí ya tenés un efecto antiinflacionario claramente. Dije lo de la tasa de interés. Hay que defender al que produce y que trabaja en la Argentina. Hay que entender que el problema de la Argentina básico no es el problema del déficit fiscal, sino que es el déficit comercial extendido, no solamente de la balanza comercial, sino el total del déficit de la cuenta de capital. Para eso hay que sostener un proceso de sustitución de importaciones, hay que restablecer barreras pararancelarias, hay que fomentar que se produzca y se fabrique en la Argentina, porque eso además genera trabajo y producción en nuestro país. Entonces, sobre esos ejes, y hay que tener una política fiscal que aumente la demanda. La única manera que crezca la Argentina es en base al crecimiento de la demanda. Si no hay consumo, no va a haber crecimiento económico de nuestro país. Y para que haya consumo hay que mejorar el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de las pensiones. Perdón, diputado Andrés, aprovechando tu mirada, la mirada de ustedes en realidad, la parte económica, yo entiendo lo que dice el diputado, es lo que todos queremos producción, queremos, como se decía antes, fábricas humeando, etcétera, etcétera. Esto no pasa desde hace muchísimo tiempo, esa es la realidad. ¿Cómo se hace para generar todo esto, para generar las condiciones adecuadas para que esto salga adelante? Bueno, lo primero es tener un nuevo plan económico. En ese plan Pero la deuda ya la tenemos. Tenés que armonizar todas las políticas. Es decir, para que se entienda, vos tenés un conjunto de políticas monetarias, sí, un conjunto de políticas fiscales, sí, políticas cambiarias para definir tipo de cambio y ver cómo te insertás en el mundo, y la cuestión tarifaria. Yo diría, a grandes rasgos, estas 4 tienen que ir de la mano, tienen que ir armonizadas, y hay que pensar en una digamos, trayectoria donde el país se pueda desarrollar económicamente. No alcanza solo con crecer, no alcanza solo con dar vuelta al ciclo y decir, bueno, vamos a crecer al tanto % anual. Tenés que pensar cómo vas a distribuir, cómo te vas a insertar, cómo vas a hacer crecer el comercio exterior. Se decía recién, el consumo como principal, digamos, motor de la demanda. Pero también hay que mirar el mercado externo. Con el consumo interno de los argentinos está claro que no alcanza. Hay que mirar cómo te insertás en el mundo, qué le vendés. Claro, tenés un mundo complejísimo. No podemos cerrarnos. La apertura al exterior tiene que existir. La apertura sí tiene que seguir, tiene que ser inteligente. La apertura tiene que ser inteligente porque no alcanza con ir a vender soja o exportar algún otro commodity. Tenés que ver dónde podés poner valor agregado. Bueno, de hecho, nos pasó porque a $600 la soja y mirá cómo terminamos. Por eso. Y ahora tenés una complejidad adicional. Estados Unidos, China, Europa. Es decir, un conflicto que evidentemente en el cual la Argentina va a tener que mirar dónde se ubica. ¿Eso es un problema para la Argentina, el conflicto Eso es un desafío. ¿O es una oportunidad? Las dos entendiendo cosas. que se puede tener Europa en la Argentina. Es un problema y es una oportunidad. Tenés que saberla aprovechar. O sea, la Argentina ha tenido por décadas y décadas, ha desaprovechado un conjunto inmenso de oportunidades. ¿Dónde ves la oportunidad y dónde el desafío? Bueno, la oportunidad está en el Asia. Si la Argentina tiene que mirar a China, la Argentina tiene que mirar a la India, tiene que seguir mirando al Asia. Esto no quiere decir que descuidemos otros continentes, pero el crecimiento se concentra. El Producto Bruto Global, más del 40%, y vamos a ir en ascenso, está en el Asia. Bien. Entonces ahí también la Argentina va a tener que elegir
con quién se quiere aliar. Este es un desafío de política exterior inmenso, enorme. A ver, Argentina, perdóname, sí. Argentina es el país con mayor deterioro del poder adquisitivo del salario real. También fueron tus palabras. Sí. Hablamos recién de que no solamente podemos sostenernos con el consumo interno, hay que salir afuera. Entonces, y también dijiste que como que Macri tiene en la cabeza ir deteriorando el poder adquisitivo del salario. ¿Cuál es el objetivo? Porque la verdad que no lo entiendo. Bueno, a ver, yo creo que el gobierno tuvo un diagnóstico equivocado, en el mejor de los casos, porque hoy el mundo no es comprador. Eso de salir a venderle al mundo sí, es buenas intenciones, pero hoy el mundo no es comprador, hoy el mundo es vendedor, hay que leer al mundo inteligentemente. Con lo cual, si vos tenés una guerra comercial, los países se vuelven proteccionistas, vos después podés discutir si eso está bien o está mal. Hoy para la Argentina eso es un dato. Vos no podés salir, la Argentina es el único país del mundo que está abriendo su economía haciendo una apertura comercial indiscriminada, con lo cual el mundo te está colocando el excedente de producción en nuestra economía y no te compra, porque no es comprador. Hoy en el mundo tenés excedente de producción, todo lo contrario, con lo cual, ¿qué pasa? Tenés una avalancha importadora, tenés el déficit comercial más importante de la historia económica argentina. El año pasado 8.700 millones de dólares, este año está aumentando ese déficit comercial. Esa avalancha importadora es lo que te está generando el quiebre de la pequeña y mediana empresa, además de la suba de las tarifas de los servicios públicos y la caída del consumo interno, con lo cual ya quebraron 7.500 pymes desde que asumió el gobierno Ahora, Macri, permítame. teniendo presente que la pyme además es mano de obra intensiva, genera el 75% de los puestos de trabajo, con lo cual lo que vos tenés que hacer hoy es apostar primero al mercado interno, eso es imprescindible, y con lo cual si vos querés apostar al mercado interno tenés que apostar al consumo, y para apostar al consumo tenés que lograr que los ingresos de los argentinos aumenten más alto que la inflación. A eso me refiero. Asignación universal por hijo, me refiero a los salarios de los trabajadores y me refiero a la jubilación. Tienen que aumentar más que la inflación para que aumente el consumo. Proteger el mercado interno en forma inteligente, proteger el mercado interno para que volver a un modelo de valorización productiva. Bueno. Hoy lo que vos tenés es un modelo de endeudamiento externo, fuga de capitales, valorización financiera, bicicleta financiera, desindustrialización de la economía argentina, crecimiento del desempleo, pulverización del salario real. Es un modelo Ahora, inviable. permítame, pero permítame. Eso de usted pulverización del salario fue lo que más me llamó la atención. Usted dijo mirar al mundo, digo, recomiendo empezar por muy cerca, ¿no? Mirar Brasil. Diario Vai hoy informa, de noviembre de 2015 a junio de 2018, los salarios perdieron 9.1. Y en Brasil, vecino, socio estratégico y demás, el modelo que impera es este, inclusive con garantía de la Fuerza Armada. Digo, ¿cómo miramos al mundo si no podemos ver los países vecinos que están, digamos, dispuestos a padecer esto? Son diferentes tipos de políticas, creo yo, Luis. No, Sí, no. Nati. Temer. No, A ver. Bueno, por eso, a ver, ¿cuál era el diagnóstico de ellos? Me parece a mí que decían que la economía argentina no era competitiva. Yo no comparto, pero era el diagnóstico de ellos. ¿Y por qué no era competitiva? Por los altos salarios de los trabajadores. Si bajamos los salarios en dólares de los trabajadores argentinos, va a pasar dos cosas, según ellos. Vamos a tener un crecimiento exponencial de las exportaciones y vamos a tener una lluvia de inversión extranjera directa y van a venir a querer venir a invertir en la Argentina. La realidad que al leer mal el mundo, pulverizaste el salario tanto en dólares, pero más preocupante, en poder de compra. No hay lluvia de inversión extranjera directa porque no van a venir a invertir en la Argentina si los empresarios no venden y si no hay consumo. Y segundo, las exportaciones no crecen porque el mundo hoy es comprador y no vendedor. Diputado, ayer leí una nota de Alejandro Bernstein, por supuesto, en Clarín, donde decía que al gobierno lo que le preocupaba era que Cristina estuviese tan callada. Bueno, Boras tiene ese humor político, no sé qué tiene de humorado, más de humor eso. Cristina me parece que está haciendo un aporte enorme ante la situación de crisis. Pero está callada, Bueno, ¿verdad? pero ¿Es una estrategia o...? con Cristina siempre pasa lo mismo, digamos, ¿no? Bogas porque bogas y boga porque no boga. Cuando habla porque habla mucho y cuando no habla porque no habla. Me parece que lo que está haciendo Cristina es tomar clara dimensión de que esta es una crisis importante de la cual vive la economía argentina y por el otro lado actuar en consonancia con su rol de ex jefa de Estado. Entonces trata de mantener un silencio que me parece que indica muchísima prudencia, pero Cristina está profundamente preocupada por todo lo que está pasando en Argentina, sobre todo los efectos que tiene
en el tejido social de nuestro país esta política económica, ¿no? Y claramente que tiene una mirada crítica con todo lo que está pasando. Gildo, ¿cómo se vive desde el movimiento Evita y tantas necesidades esta época, por ejemplo, de vacaciones? Muy dura, una crisis verdaderamente terrible, angustiante. Sí, se vive con muchísimas dificultades. Estamos hablando de una situación que se está volviendo estructural y muy dura. Estamos viendo otros fenómenos también. La prioridad empieza a ser el hambre, la prioridad empieza a ser el descarte social, y creo que eso tiene consecuencias dramáticas para la democracia. La democracia es diálogo, y nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ahora, este gobierno ha bastardeado el diálogo institucional, haciendo o generando instancias donde es todo puro marketing, por ejemplo, el área de desarrollo social, donde... Ahí apuntaba, porque ahí quería llegar. Ahora, ¿el hace un gobierno ratito... le cierra la puerta a los pobres, al hambre? El gobierno con este modelo económico... Cuando la prioridad era la pobreza cero, sí, ¿no? la pobreza cero fue un fracaso, la pobreza cero fue un eslogan de campaña, como el diálogo es marketing para este gobierno, aun cuando involucra a los más humildes. También hay una cuestión que hay que decir, y lo quiero ratificar porque lo venimos diciendo, no hay política social posible de tener resultados concretos, efectivos y positivos cuando el modelo económico es una fábrica de pobres, cuando el modelo económico día a día va construyendo cada vez más problemas estructurales. Y teniendo en cuenta la cuestión alimentaria, me parece que acá se discutía, Argentina es potencialmente productora de alimentos, porque hoy pareciera que más que alimentos exporta activos financieros. Nosotros necesitamos generar 1 millón de chacras, repoblar el campo, fortalecer la producción popular agropecuaria y generar reserva de mercado para que las poblaciones rurales puedan producir, tengan defensa por parte del Estado, y eso no es ninguna locura, ni ninguna cuestión de izquierdas, eso forma parte del compendio de la doctrina social de la Iglesia, y además en América Latina lo hizo Enrique Cardoso antes que llegue Lula, lo hizo Santos antes de irse, lo está terminando de hacer, en pequeños pasos. Entonces, eso es la reforma agraria, y eso no tiene que ser ningún tabú en la política argentina. Me parece que los movimientos populares tenemos que empezar a discutir los problemas estructurales de la Argentina. La problemática de la alimentación implica directamente el problema del trabajo, y hoy tenemos el 50% de la población económicamente activa sin derechos laborales. Eso es el caldo de cultivo para cualquier situación de desborde social. Si no hay paritarias, si la inflación te come el salario, si tenés 4 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se la rebuscan para llevar un plato de comida a su casa, eso inevitablemente, con este deterioro económico, nos va a llevar a una situación en los próximos meses que no va a alcanzar mesa de diálogo para resolver nada, porque va a explotar la Argentina, y me parece que el gobierno tiene una profunda irresponsabilidad para abordar los problemas sociales. La verdad que es alarmante que digas que va a explotar la Argentina, me da un poco de miedo, No, pero es una declaración que le había dicho, que a partir del hambre justamente se iba a llevar a cabo una movida social importante como para generar un poquitito de sensibilidad. Y a propósito de eso, ¿la ministra Stanley baja al llano cuando ustedes se juntan con ella o sigue allá arriba y dependiendo quizá de las voluntades de otros? La ministra Stanley tiene muy buenos modales, viene de una familia con mucha educación, pero la ministra Stanley es ministra de un gobierno que tiene un modelo económico que es una fábrica de pobres. Por lo tanto, podemos tener buena relación, podemos tener algún diálogo institucional, podemos construir algunas propuestas legislativas como las 5 que hemos presentado en los movimientos populares, pero no deja de ser parte de un gobierno, el de Macri, que está sumergiendo a la Argentina en una profunda crisis económica, política,